Bien, vamos a calcular caídas de voltaje y corriente de un circuito mixto. Vamos a utilizar el circuito número 13 que está disponible en la colección de circuitos de Física Pro. El enlace de descarga lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Entonces este es el circuito que vamos a resolver. En la aplicación pueden cambiar los datos de las resistencias y la fuente de voltaje y recalcular todo paso a paso. Entonces el circuito, ¿en qué consiste? Tenemos una fuente de voltaje de 960 voltios. Hay 5 resistencias, estos son los valores que vamos a trabajar de las resistencias. Y lo primero que puedo observar es que la resistencia 1 y 2 están en serie. Cuando están en serie, la resistencia resultante simplemente sale de sumar la 1 con la 2, no pasa nada. O sea, 10 y 30 lo sumo, me da 40 ohmios. Ya resolví este serie que está acá. Estas dos resistencias, la 4 y la 5, están en paralelo. Y en este caso no se pueden sumar. Va a ser el inverso del resultante, va a ser la suma de los inversos de ambas resistencias, o lo que es lo mismo, operando fracciones, multiplico las resistencias y lo divido entre la suma de ambas. Eso es todo. Entonces R4 vale 80, R5 vale 120, hago la multiplicación, eso arriba, abajo hago lo mismo pero sumando, el resultado me va a dar 9600 arriba, 200 abajo, hago la división y eso me da 48 ohmios. Entonces, ¿cómo va el circuito hasta ahora? Esta es la fuente de voltaje 1 y 2, ¿por qué? Porque estos dos estaban en serie y se convirtieron en la resistencia 1, 2. Esta es la resistencia 4, 5 que viene del paralelo de la 4 con la 5, que ya los calculamos acá. Ahora, esta 1, 2 está en paralelo con R3. Esto que está acá es un paralelo. ¿Cómo resuelvo un paralelo? Pues multiplico y abajo divido entre la suma de ambas. Entonces la 1, 2, ¿cuánto vale? Me dio por acá 40 ohmios, coloco 40, y R3 vale 60, entonces 40 por 60 y abajo 40 más 60. Coloco los resultados, divido lo de arriba entre lo de abajo y me da 24 ohmios. Entonces la cosa va así. Ya tengo la 1, 2 con la 3, se convirtió en la resistencia 1, 2, 3, que me dio 24 ohmios, y ahora esto que está acá se me convirtió en un paralelo. O sea, la resistencia 1, 2, 3 está en paralelo con la 4 y 5. Aplico de nuevo la fórmula, multiplico lo que vale 1, 2, 3, que es 24, por lo que vale 4, 5, que aquí está 48. ¿Listo? La multiplicación arriba, eso me va a dar 1152, y si lo sumo aquí abajo me da 72. La división de esto con esto me va a dar a mí 16 ohmios. Esa es la resistencia equivalente o resistencia total de este circuito. Vamos a reacomodar todo, quitar los procesos, dejar los resultados únicamente, aquí están. Y ya dijimos, tengo una fuente de 960 voltios, ese es mi voltaje, y tengo una resistencia de 16 ohmios. Todo esto, estas 5 resistencias, se pueden resumir con una solita de 16 ohmios. Entonces, esto vamos a aplicarle lo que se llama la ley de Ohm. Espero que recuerden cuál es la ley de Ohm. Simplemente es cómo relacionamos el voltaje con la corriente y la resistencia. Si yo quiero calcular el voltaje de este triángulo que está acá, pues tapo voltaje y lo que queda es corriente en frente de resistencia, quiere decir que lo voy a multiplicar I por R. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera calcular la corriente, pues simplemente tapo la I de intensidad de corriente y me va a quedar la B sobre R. Entonces esta es la fórmula de la corriente. Si quisiera calcular lo que es la resistencia, pues simplemente que voy a tapar la R de resistencia y me va a quedar la B sobre la I, o sea, voltaje sobre corriente. Estas son las fórmulas de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Yo ahorita que tengo el voltaje, tengo la resistencia, obviamente me hace falta la corriente. La corriente, entonces agarro mi fuente que vale 960, lo divido en 16 ohmios, que es la resistencia, y eso me va a dar a mí un total de 60 amperios. O sea que el circuito con 960 voltios y estas resistencias que valen 16 ohmios, le circula una corriente de 60 amperios. Ya solo nos haría falta un dato. Hay un dato que se llama la potencia. La potencia simplemente sale de calcular voltaje por corriente. Eso es lo que me da los vatios, los watts. Entonces mi voltaje es de 960, que es la batería que está acá, por la corriente de 60 amperios. Si yo multiplico voltios por amperios, eso me da mi watts. ¿Listo? O sea que la potencia total es de 57.600 watts. Bastante grande, pero este es el ejercicio que estamos planteando. Entonces coloquemos todo más ordenadito por acá para que no estorbe. Y tengo que 960 voltios con esta resistencia tiene esta corriente y esta potencia. Bien,
Vamos a empezar a resolver cada resistencia de atrás para adelante, ya me van a entender por qué, pero hay que tener en cuenta dos cositas. Primero, lo que está en paralelo va a heredar voltaje y lo que está en serie va a heredar la corriente. ¿Cómo es eso de heredar? Vamos de atrás para adelante. Si parto de estos 16 ohmios, esto viene de un paralelo entre 1, 2, 3 y 4,5. Entonces eso que estaba en paralelo lo vamos a desbaratar y va a heredar el voltaje. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Coloco acá la resistencia 1, 2, 3, que sé que vale 24 ohmios, ya lo calculamos previamente. Y esa resistencia que estaba haciendo paralelo con 4, 5 y formó la equivalente va a heredar el voltaje. ¿Y cuál sería el voltaje? Pues 960 voltios. Tengo resistencia, tengo voltaje. La 4,5 ya sabemos que vale 48 ohmios, lo ponemos acá. Y esta resistencia, al igual que la 1, 2, 3, va a heredar el voltaje. Recuerden, si formaron un paralelo, ellas van a heredar el voltaje de lo que ellas formaron. Entonces tengo voltaje, tengo resistencia, me hace falta la corriente por ley de Ohm. Simplemente aplico que la corriente 1, 2, 3 va a ser voltaje 1, 2, 3 sobre resistencia 1, 2, 3. Lo mismo para la corriente 4, 5. Vamos a reemplazar valores, 960 dividido en 24, eso me da 40 amperios. Y esta corriente 4, 5 va a ser pues 960 sobre 48 ohmios, que me da 20 amperios. Entonces vamos a ir verificando la cosa. Por toda esta resistencia equivalente circulan 60 amperios. Esta resistencia se separó en un paralelo de dos resistencias y por la primera van 40 y por la otra 20. Ahí están los 60 amperios. Vean que la energía no se pierde. Vamos a seguir desbaratando la cosa. Entonces yo sé que la resistencia 1, 2 y la resistencia 3 están en paralelo formándome esta señora que se llama la 1, 2, 3. La 1, 2, 3 ya está resuelta completa, o sea que ya la podemos desbaratar en la 1, 2 y en la 3. Vamos a ponerla de esta forma y voy a colocar acá lo que vale la resistencia 1, 2. La 1, 2 ya la habíamos calculado y vale 40 ohmios. O sea que va a heredar el voltaje. ¿Por qué? Porque están haciendo paralelo. Cuando hacen paralelo heredan el voltaje. Y el voltaje de 1, 2 con 3 va a ser el voltaje 1, 2, 3, que es 960 voltios. Por eso la heredó. Resistencia 3, que es hermana de la 1, 2, también va a heredar el mismo voltaje, 960 voltios. Y ella vale pues 60 ohmios. Tengo resistencia, tengo voltaje, me falta la corriente. Simplemente reemplazo. Para calcular la corriente 1, 2, pues sería voltaje 1, 2 sobre resistencia 1, 2. Y para calcular la corriente 3 sería voltaje 3 sobre resistencia 3. Reemplazo valores aquí, 960 lo divido en 40 ohmios y eso me da 24 amperios. Y de este lado tengo que sería 960 dividido en 60 ohmios y me da 16 amperios. Entonces por esta ramita, resistencia 1, 2, 3, yo calculé, vean por acá, que circulan 40 amperios. Si yo desbarato esa ramita 1, 2, 3 en las resistencias 1, 2 con la 3, por la 1, 2 circulan 24 amperios y por la rama de resistencia 3 circulan 16 amperios. Ahí está, 24 más 16 me dan los 40 amperios de la 1, 2, 3. La energía no se pierde. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a seguir desbaratando la cosa. Bien, esta 1, 2 que está acá la voy a desbaratar en la 1 y en la 2. Pero la 1 y la 2 están formando un circuito en serie. Entonces, cuando están en serie, vamos a colocarlo de esta forma, ellos van a heredar la corriente. Entonces voy a colocar acá cuánto vale la resistencia 1, mírenlo acá, vale 10. Como va a heredar la corriente 1 y 2, heredan la corriente 1, 2. O sea, van a heredar estos 24 amperios. ¿Listo? Y la resistencia 2 pues vale 30 ohmios y ella también hereda la corriente. Cuando están en serie, heredan corriente. ¿Listo? Entonces tengo resistencia, tengo corriente, me falta el voltaje, que por ley de Ohm es multiplicar nada más. O sea que la corriente de la resistencia 1 la multiplico por la resistencia y me da el voltaje. Lo mismo hago para la resistencia 2, multiplico de este lado 24 por 10, eso me da 240 voltios porque es voltaje. De este lado multiplico el 24 por el 30, lo ponemos acá, y eso me da 1720 voltios. Entonces, miremos una cosita. Estos dos, R1 y R2, son los hijos de la resistencia 1, 2. En 1, 2 yo tenía un voltaje de 960 voltios.
Por eso es que el voltaje 1 sumado con el voltaje 2, si quieren háganlo, 240 más 720 me tienen que dar 960 voltios. Está heredando una corriente, pero está desbaratando el voltaje. Las caídas de voltaje se separan, pero tienen que sumar la totalidad de su voltaje. Entonces ya tengo la 1, la 2 y la 3 resuelta. Me faltan la 4 y la 5. La 4 y la 5 están haciendo lo que es un paralelo. ¿Listo? Porque están acá, mírenlas aquí. 4 con 5 están en paralelo. Vamos a borrar esto. ¿Y cuánto vale R4? R4 vale 80 y R5 vale 120. Entonces voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Lo coloco de esta forma. Como están en paralelo van a heredar voltaje. Paralelos heredan voltaje. Entonces, ¿cuál voltaje? Como es R4 con 5, van a heredar el 4,5. ¿Dónde está 4,5? Tiene un voltaje de 960, o sea que heredó 960 voltios aquí y allá. Tengo resistencia, tengo voltaje, me falta la corriente, ley de Ohm. Agarro el voltaje, lo divido en resistencia, calculo así el 4 y el 5 hago lo mismo, cada quien con sus valores. Aquí 960 lo divido en 80 y eso me va a dar a mí un total de 12 amperios. Y hagamos una pausa. El 4, 5 juntos tenían una corriente de 20 amperios. Si por el 4 se fueron 12, obviamente por el 5 se van 8. Ahí están los 20, pero hagámoslo paso a paso. 960 dividido en 120, pues obviamente me va a dar 8. Miren, por la rama 4, 5 circula una corriente de 20 amperios. Si yo separo la 4, 5 en la 4 y aparte la 5, pues por la 4 circulan 12 y por la 5 circulan 8. Ahí está, la energía no se pierde. O sea que podemos decir que por ahora todo va bien. Pero falta una última verificación. Listo, vamos a hacer lo que son las potencias. La potencia total me permite verificar que todo me haya quedado bien. La potencia total es esta que está acá, que son 57.600 watts. Pero si yo sumo la de 1, 2, 3 con la 4 y la 5, me tiene que dar lo mismo. Entonces veamos. Potencia es voltaje por corriente. De la resistencia 1 tengo todo esto. Esta información ya la calculamos ahorita. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia 1? Pues multiplicar voltaje 1 por corriente 1, o sea 240 por 24, y eso me va a dar a mí 5760 watts. Esos son los valores de la resistencia 2. Calculo su potencia, voltaje 2 por corriente 2, o sea 720 por 24 amperios, y eso me da un total de 17.280 watts. Hago lo mismo con la resistencia 3, multiplico voltaje por corriente, eso me da esto que está acá. Lo hago para la resistencia 4, multiplico voltaje por corriente, da esto que está por acá. Hago lo mismo con todos los valores de la resistencia 5, pero multiplico voltaje por corriente, o sea 960 por 8, me da esto que está acá. ¿Y en qué me voy a centrar con estos 5 resultados? Potencia total ya la tenemos acá. O sea que, vamos a ponerla aquí. Fórmula sería que potencia de la resistencia 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5 me tiene que dar esto, y si no me da me quedo mal. Coloco aquí los valores, sumo, si quieren verifiquen, y evidentemente tiene que darme 57.600 watts. Si no me da exactamente igual, algo me quedó mal. O si me da algo aproximadamente cercano, quiere decir que yo redondeé decimales en el camino, ya sea calculando voltajes, corrientes, lo que sea. Si yo redondeo algo, obviamente al final no me va a dar exacto, pero tiene que dar muy cercano. Entonces recuerden, todo esto que vimos acá lo pueden verificar en la aplicación Física Pro. Si su circuito no aparece, me tomaré la tarea de subir los que ustedes me envíen. ¿Listo? Entonces si descargan la aplicación, a través de ella pueden hacerme llegar sus circuitos y los agregamos para que se puedan resolver paso a paso. Bien explicados, pueden cambiar los datos. La idea es entender de dónde sale cada información.